Pues aquí nos quedamos en nuestros estudios de Radio Realejos y en este programa de Magazine Norte con nuevos invitados. La verdad que uno siempre agradece el que estén aquí de forma presencial. Hombre, no hay que decir que cuando no se puede, pues los teléfonos se inventaron para algo, ¿no? Pero de todas maneras, hoy tenemos la presencia de nuestra invitada en los estudios de esta casa. Estamos en el estudio número 2 de Radio Realejo. Hablamos del Puerto de la Cruz, la primera ciudad turística de Canarias, y que nos visita hoy Diana Mora. Ella es la presidenta. Recuerden que desde el pasado mes de noviembre se ha formado una gestora del grupo de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz. Coalición Canaria que tiene representación en el actual equipo de gobierno que se encuentra en la actualidad. Recuerden que ahora mismo hay un pacto de 3 partidos. En esta oportunidad, pues el Partido Popular, que lleva la alcaldía, luego también está Coalición Canaria y los mismos concejales, que son 2, tienen Asamblea Ciudadana Portuense. Los 3 forman el actual equipo de gobierno. Diana Mora fue también concejala en su día y fue miembro también del Cabildo Insular de Tenerife. Bienvenida, muy buenas, ¿qué tal estamos? Muy buenas, pues encantada de estar aquí en otra ocasión más. Sí. La última vez además estuve por teléfono, que lo nombraba, sí. Hoy visitándote en los estudios y bueno, compartiendo con todas las personas que nos escuchan, ¿verdad? Yo sé que ella no se va a enfadar conmigo porque la conocemos desde hace muchísimos años, ¿no? Pero siempre hay un no por delante, siempre busca la solución para poder venir a los estudios y eso también se agradece. E incluso la conocemos, como digo yo, de hace muchísimos años. Ha tenido tareas de responsabilidad, no solo en el gobierno local, sino también en el Cabildo Insular. O sea que lo de la vena política, por decirlo de alguna manera, y el poder trabajar por su gente, la tiene desde hace muchísimos años, ¿no? Así es, desde hace muchos años. Bueno, yo quiero decir que a mí los 2 sectores me gustan. Me gusta el privado y me gusta el sector público. Siempre he sido una profesional del sector turístico, que es de lo que estudié, lo que me formé y lo que me he dedicado toda la vida, ¿no? Luego nos recomendarás si hay algún lugar bonito para poder ir. Sí, muchísimo. Y además dentro de esta isla podemos hacer un turismo interior y entre las islas increíble, ¿no? Pero también es verdad que estuve en las listas del año 2011 con el fallecido alcalde Marcos Brito. Fue cuando realmente por primera vez me sumé a unas listas para de forma activa y presencial dar la cara, ¿no? por el proyecto de Coalición Canaria. Que no todo el mundo lo hace, porque cuando te ves a lo mejor en un poste, en un panel, la cara tuya ahí, que todo el mundo te ve, no todo el mundo a veces está dispuesto a salir y que te vean, que luego puedes que salga o no salga concejal o concejala, ¿no? O consejera. O simplemente por apoyar, sí. Porque es que efectivamente, como tú dices, no todo el mundo se significa, a no todo el mundo da la cara, pero cuando alguien realmente cree en lo que hace, está seguro de que ese proyecto es el proyecto necesario para tu tierra, pues sin ningún complejo hay que trabajar por ello, ¿no? Y de esa forma siempre lo he hecho de las 2 maneras. Estuve como concejala en el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz con responsabilidades de gobierno en lo que llevaba educación, igualdad, participación ciudadana, turismo también unos meses en el mandato anterior y bueno, y el organismo autónomo local, la escuela de música. Y después de estar esos 4 años en el ayuntamiento, fui formando parte de la lista del Cabildo, acompañando a Carlos Alonso, y estuvimos haciendo labores de oposición, fiscalizando todo lo que tiene que ver con el turismo en la isla, además en un momento tan complicado como fue el cero turístico que vivimos durante la pandemia, que digamos que el turismo tomó la mayor relevancia que hasta ese momento no se había tomado nunca. Me acuerdo, ¿no? Diana, cuando pasábamos, vamos a decirlo de esta manera, cuando ya se podía un poquito salir a la calle, aunque nosotros los periodistas teníamos ese permiso, ¿no?, para poder venir a nuestro puesto de trabajo e informar como servicio público. Y entonces cuando uno pasaba por los hoteles veía esas puertas cerradas que nunca se cerraban.
porque los hoteles durante las 24 horas tenías entrada de noche, de mañana, de tarde, incluso esas puertas siempre las veías abiertas y fue un impacto, ¿no? Ver todos esos sitios cerrados sin ningún, o sea, cero turístico, sin ningún cliente, ¿no? Cuando llegó la pandemia. Yo creo que es el mejor ejemplo de conocer nuestro sector, de lo que vivimos, de qué situación nos podríamos quedar si no tuviésemos algo similar, el turismo, ¿no? Sí. Y bueno, y además de estar todos esos establecimientos cerrados, sí es verdad, me consta que después dentro es mucho el mantenimiento porque fueron meses y sin embargo dentro tienes que abrir, por ejemplo, tirar de la cisterna todos los días en las habitaciones, abrir las corrientes de agua, vigilar las piscinas, la jardinería de los hoteles, o sea, eso sí. Con la puerta cerrada, pero seguro que con muchas personas dentro haciendo ese mantenimiento para que después el día que se pudo de nuevo hacer la escalada, ¿no? Y reabrir las puertas para recibir turistas, pues tener las instalaciones en condiciones para ello. Aprobado el estar en tareas de gobierno y en tareas de oposición en dos administraciones importantes, la local, que es los ayuntamientos, lo más cercano que tenemos los ciudadanos, ¿no? Y luego una institución insular, ¿no? Como es el Cabildo, ¿no? Sí, son experiencias diferentes, ¿no? Son experiencias diferentes y además en labores de gobierno y en otra en tareas de oposición, que las respeto muchísimo porque sé que las personas que están en la oposición pues hacen un trabajo sin nada a cambio, que manteniendo sus trabajos, compaginando, dedicando su tiempo libre, sus fines de semana, después de sus labores en su jornada habitual de actos y todo, exacto, claro. en la empresa privada, ¿no? Entonces, bueno, es una forma también de valorar, de poner en valor el trabajo de todas las personas que de alguna forma entran en política en estos tiempos que está la política también tan denostada, ¿no? Y creo que es importante decirlo porque a veces la gente eso no lo sabe, es importante que les lleguen. Y sí, bueno, fueron 4 años muy intensos, en lo que aprendí muchísimo, te da una perspectiva mayor, más amplia de la política, no tan centrada en tu municipio, por mucho que yo al Puerto de la Cruz lo adoro, ¿no? Y me encanta el Puerto de la Cruz y trabajar en el Puerto de la Cruz, pero esa perspectiva de conjunto de la isla, de políticas hacia dónde uno se quiere dirigir, ¿no? Y además un buque insignia, digamos, que es el Cabildo, que arrastra, ¿no?, toda esa fuerza que tiene, la capacidad con esos presupuestos tan importantes que maneja, ¿no?, de encontrar los designios de la isla de Tenerife, que ahora tenemos la primera presidenta de la historia del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ¿no?, y que está llevando esta isla, bueno, y además junto con Lope Afonso del PP, estamos ahí en el pacto, pero bueno, Rosa tiene muy clara dónde quiere llevar Tenerife y yo creo que lo están haciendo muy bien. Estamos viendo un cambio muy importante en las políticas en el Cabildo y en los datos que arrojan, tanto a nivel de empleo laboral, todos los datos macroeconómicos y microeconómicos están siendo favorables para esta tierra. Y entre medio, pues Diana Mora, surge la posibilidad de seguir en el Puerto de la Cruz, de seguir dentro, pero llevando lo que es una gestora ahora mismo, ¿no? Porque Coalición Canaria llegó en su momento a que la anterior presidenta, pues por salir del cargo que tenía a nivel local a otra administración, pues entre una cosa y otra ha habido que renovar cargos en el comité local, ¿no? Y ahí aparece la figura de Diana, ¿no? Sí, justamente así es. La anterior presidenta era la compañera Sandra Rodríguez, que la conoce muchísima gente. Ella en un momento determinado toma posesión como directora general en el Gobierno de Canarias, está llevando los temas que tienen que ver con la infancia, con los menores, que además tanto los menores no acompañados, que tanto hemos oído hablar en prácticamente los 2 últimos años, ¿no? Y entrega su acta en el ayuntamiento y al mismo tiempo también pues se produce un cambio en el comité local. A partir de ese momento se nombra una gestora. Dentro de esa gestora pues aparece mi nombre. En aquel momento, tanto desde la insular como desde los propios miembros de la asamblea, de los afiliados de Puerto de la Cruz, pues me dicen que bueno, que ¿Qué le pasa por la cabeza en esos momentos? Cuando le dicen
y la invitan a que venga para estar en la gestora, de momento me imagino que lo habrá tenido que consultar, no voy a decir con la almohada, pero bueno, que en esos momentos, ¿qué le pasó por la mente? Bueno, yo siempre he sido una mujer de partido, siempre he estado alineada con las políticas del partido, soy una persona que creo que tengo un carácter de consenso, que siempre, bueno, no me gusta estar al lado de los líos, de los follones, me gusta siempre tender la mano y encontrar lo mejor en cada uno, ¿no? Si los compañeros depositaron esa confianza en mí, para mí no puede ser otra cosa que un honor. Entonces, con orgullo, con honor, pues les dije que sí, por supuesto, y en eso estamos trabajando, en la renovación de ese comité local que habrá que poner en marcha justo cuando termine el Congreso Insular, que lo tenemos además este fin de semana, y comience toda la estructura orgánica de la isla de Tenerife en Coalición Canaria. Sí, porque estamos ya como en el ecuador del actual mandato, quedarán todavía 2 años más por delante y hay que mirar a ver quiénes van a ser luego los representantes, esas cabezas de lista para las próximas elecciones. Hombre, yo sé que esto es muy prematuro todavía y todavía hay mucho proceso por delante, pero le gustaría, ¿no?, seguir la política local, digo yo. Bueno, antes ya decía que a mí mi municipio me encanta, es el municipio en el que he nacido, me he criado, he estudiado y he pasado toda mi vida, ¿no? Donde ha nacido mi hija, también, ¿no? Donde ha nacido mi hija, donde he tenido mi familia y bueno, de donde vengo, mis orígenes. En eso estamos trabajando para volver a recuperar y reorganizar el partido, para renovarlo. Que se quedó con 2 concejales nada más, después de haber tenido representación de muchos más concejales en los años anteriores. Así es, un partido que, bueno, en este momento tenemos a Alonso Acevedo, que es nuestro portavoz en el Puerto de la Cruz, que además de teniente alcalde, pues lleva las gestiones de parques, jardines, y también tenemos a la compañera Elsie Rival, que es conocida porque además ella ha trabajado también en los medios de comunicación, que acaba de entrar en sustitución. Hubo un cambio ahí, sí. Sí, porque el compañero Diego Moreno, que tiene también su empresa privada y por motivos personales decidió dimitir, y entonces entró Elsie. Corrió la lista. Corrió la lista y Elsie entró con una ilusión tremenda. Ella es como un torbellino. Ahora además ha entrado haciendo la campaña del Día de la Madre en el puerto y ha salido una campaña fantástica. No para de reunirse y con todos los comerciantes del Puerto de la Cruz, y creo que está haciendo una labor en muy poco tiempo pues bastante intensa y haciendo un buen equipo de trabajo junto con Alonso, los dos, en el Puerto de la Cruz, representando a Coalición Canaria. Desde la gestora, ¿cómo ve ahora mismo, Diana, que está por fuera, este tripartido, ¿no? O sea, son tres partidos, ¿no? En un gobierno local, en un municipio tan importante como siempre decimos, la primera ciudad turística de Canarias, y que vive de eso, del mundo del turismo, y que tiene su peso específico también, en el punto de que por aquí viene muchísima gente y no es lo mismo a lo mejor un municipio lejano a uno que genera muchas más cosas, ¿no? Así es, bueno, tenemos un... Y que no se me enfade nadie de un municipio lejano, ¿no? Porque todos ya sabemos, ¿no? Hay municipios chiquititos, sí, y hay municipios que tienen su peso, ¿no? Bueno, es que nuestro municipio, Puerto de la Cruz, no es un municipio grande, de hecho es el municipio más pequeño de España. Es pequeñito, pero es potente. Sí. O sea, es importante y políticamente es importante. Con lo que viene de fuera de turismo, se pueden ver en un momento determinado muchísima gente en el Puerto de la Cruz. Es que de la población que reside el Puerto de la Cruz, si le sumamos la población flotante, que son esos que nos visitan y se van, exactamente, se más que duplican, con lo cual es un municipio pues bastante concentrado, activo y con muchísimas personas, ¿no? Y además nos visita, digamos, toda la comarca, porque aquí no le gusta venir, trabaja mucha gente allí, a pasear en Puerto de la Cruz, a comer en Puerto de la Cruz, a bañarse en el Puerto de la Cruz, y después, como estás diciendo, es el motor económico del norte de la isla. A ver si arreglan Bahía Jardín. Eso es uno de los temas, yo creo que prioritarios, de los más importantes
importantes en los que también el Cabildo está ahí pues trabajando de forma conjunta con el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz, y creo que están todas las voluntades volcadas en que esa playa se abra lo antes posible, porque la situación en la que nos encontramos, digamos, el Ayuntamiento tras la moción de censura, pues evidentemente si hemos venido es para cambiar las cosas y para ponerlas en orden y para solucionarlas, y en eso estamos. Es verdad que se dejó pasar mucho tiempo, el arreglo no ha podido ser lo rápido que se hubiese querido. No es lo mismo cuando alguien encuentra una fisura, un problema puntual y sobre la marcha se encuentra una solución, que dejarla pasar en el tiempo y 2 años después, cuando esa situación se explota en la cara, ¿no?, y te revienta, pues ya hay que hacer unos trabajos que son son submarinos, son debajo del mar, que dependen de las mareas, que dependen del clima también, y de sacarlo por emergencia, como se ha hecho, de los trámites administrativos. En eso se está. Parece, según la información que tenemos, que los últimos informes dan datos positivos y se van manteniendo en el tiempo desde el pasado mes de diciembre, y que estamos todos pues con la voluntad y con las esperanzas de poder abrir la playa este verano, ¿no?, que es tan importante para la vida comercial de la zona de Punta Brava, de la zona de Playa Jardín, del Puerto de la Cruz, de las personas que nos visitan, de los hoteles y de las familias. Que llega el verano y, oye, nos gusta también ir con los niños a la playa y es importante. Hay muchas cosas, digamos, que hay que ir dando otro pasito, ¿no? Porque el tema de aparcamiento, tema de lo que es esa imagen, ¿no? Es verdad, y que no me interpreten mal lo que voy a decir, que a lo mejor en otros municipios tú arreglas a lo mejor pues, a algún determinado espacio dentro del municipio y está intacto, pero cuando viene más cantidad de gente, a veces amigos de lo ajeno, por decirlo de alguna manera, no cuidan y miman como los que son a lo mejor del mismo lugar, y te puedes ver pues en un momento determinado que hagas alguna obra y al día siguiente la veas con algún desperfecto y roto, y dices tú, pero muchacho, todo lo que nos costó hacer esto para que venga alguien que no se sabe quién fue y nos lo estropee. Yo creo que hay muchas cosas todavía por mejorar en el puerto, ¿no? El puerto tiene muchísimo por delante. Yo creo que el puerto se quedó parado en el año 2019. El puerto tenía un proyecto absolutamente ilusionante y habíamos conseguido en el mandato 2015-2019 poner en marcha muchas cosas. Muchísimas cosas y proyectos realmente importantes, grandes obras públicas. De esa época es la piscina, el Centro Insular de Deportes Acuáticos, pero había muchos más. Teníamos el Parque San Francisco, la playa de Martianes, la TF 312, que es una carretera que atraviesa el Puerto de la Cruz. Había muchas obras importantes que hacer en el Puerto de la Cruz, que se pusieron la semilla, que se empezaron a trabajar y que en un momento determinado hubo unos cambios de gobierno que se dieron además no solamente en el Puerto de la Cruz, sino también en el Cabildo de Tenerife y en el Gobierno de Canarias, y que hemos visto, y yo estando además como consejera del Cabildo de Tenerife en la oposición, viendo como todas esas partidas que habían con dinero para el Puerto de la Cruz, que tenían ya proyectos, incluso una hoja de ruta que había para el muelle marítimo, pesquero y turístico del Puerto de la Cruz, y quitaron todos esos recursos. Vimos como el dinero desaparecía, se lo llevaban para otros municipios, para otras cosas, y ya no se creía en el Puerto de la Cruz, no se apostó por el Puerto de la Cruz. Y todo el trabajo que se hizo se deshizo, todo lo que se anduvo se desanduvo. Y ahora hay que volver otra vez a empezar a mover y a poner el Puerto de la Cruz en el lugar que se merece. Pero voy un poquito más allá con Diana Mora, y es que no quiero que pase ahora mismo la pregunta, porque lo podemos enlazar. El norte, un día hubo un político que dice, el norte también existe. Y la verdad que hay muchas cosas por aquí que entre los municipios del norte necesitamos para tener una mayor estabilidad, mejores servicios. Tenemos todavía dificultades para llegar al área metropolitana por las colas famosas de la autopista. Tenemos todavía muchas ausencias, por decirlo de alguna manera, de especialistas médicos para tener un mejor hospital dotado igual que en otra área. Yo que sé, hay un montón de cosas, el futuro muelle del Puerto de la Cruz, hay un montón de cosas. ¿Cómo lo ves? Pues hay efectivamente muchísimas cosas,
cosas que, como venía diciendo, se quedaron paralizadas durante 4 años y que ahora hay que volver a reactivar. Y tengo que decir que desde el Cabildo se está trabajando, porque estamos hablando de temas que tienen, por ejemplo, el hospital, que lo acabas de nombrar, son coyunturas que no son municipales, sino que tienen la responsabilidad bien en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife, que también está a veces, incluso en temas que no tienen competencias, pero sí entienden que los problemas de Tenerife le atañen al Cabildo de Tenerife y ponen los recursos para encontrar soluciones. Y en prácticamente 1 año y medio que lleva la nueva presidenta y que ha hecho unos presupuestos que son suyos, porque el otro medio año anterior entras en el mes de julio y retomas unos presupuestos que vienen del gobierno anterior, y hasta que tú no pones en marcha tu proyecto, digamos, no pones la cantidad de dinero en las partidas en lo que tú quieres potenciar, ¿no? Pues hemos visto temas muy importantes. El empleo que nombraba antes, que afecta al final a toda la isla y a toda Canarias, pero también se han hecho importantes mejoras tanto en todos los hospitales de la isla, tanto en el norte como en el sur, porque además una de los ejes en los que se está trabajando, que es mejorar la situación del tráfico en el norte de la isla y en el sur, porque además sabemos que es un problema estructural desde hace más de 30 años y que sí, las carreteras son las que son. Exacto, y que no vamos a conseguir con una sola actuación encontrar una solución, sino que eso pasa por muchas actuaciones pequeñas hasta que realmente tengamos una actuación grande que pasa por los trenes eléctricos y que sean sostenibles, porque tenemos que tener una isla ya del siglo XXI y enfocada al XXII. No podemos quedarnos en el pasado. Para eso tienes que tener personas valientes, que tomen decisiones valientes y que tengan claro los cambios que hay que acometer, como en su día se hizo el tranvía entre Santa Cruz, Laguna, y hubo muchas voces discordantes que dijeron que no al tranvía. Quítales ahora el tranvía, que forma parte del entorno de cualquier ciudad europea moderna que uno visite. Y tenemos ejemplos, la presidenta estuvo hace muy poco en Portugal viendo el sistema de movilidad urbana que tienen, que es un ejemplo para poder también ver aquellos modelos que puedan ser válidos para Tenerife. Y va a pasar por eso, ¿no? Comentaba antes Diana Mora que ahora va a llevarse a cabo, creo que es el 6º Congreso Insular de Coalición Canaria, será en el recinto ferial este próximo fin de semana, ¿no? Ahí también estarán pues todos los comités locales. Me imagino que ahí también se van a llevar y se van a debatir otros temas también importantes, que hablaba del turismo, ¿no? Entre ellos, ¿no? Sí, temas muy importantes. Bueno, efectivamente este fin de semana es el Congreso, un Congreso que va a durar sábado y domingo. La estructura del Congreso, estamos representados todos los afiliados a través de los 31 comités locales que tenemos en la isla. Cada comité aporta una serie de compromisarios que van al Congreso. En el caso del Puerto de la Cruz tenemos 8 personas de nuestro comité. Entre ellas Diana, ¿no? Entre ellas yo, estará también Alonso, Elsie, los concejales que habíamos nombrado y algunos compañeros más también que han querido asistir. Y en otros pueblos lo mismo. Cada pueblo nombra a sus representantes y van en función, el número de personas que van en función también de los afiliados que haya en cada municipio. Vamos a hacer 300 afiliados y afiliadas que representamos a los más de 13.000 afiliados y afiliadas que cuenta Coalición Canaria en la isla de Tenerife. Y hay una candidatura, ¿no? Y hay una sola candidatura, la candidatura que lidera y encabeza Francisco Linares y a su vez alcalde de la Villa de Orotava. Estuvo hace poquito también aquí en esta casa en Radio Realejo. Así es, porque además él es una persona del norte y una persona que siempre ha apostado por el norte, ¿no? O sea que es un asiduo de esta casa, me consta, y de todos los medios de comunicación, sobre todo el norte de la isla, ¿no? Y después ir acompañado con Rosa Dávila, que es como secretaria de organización. A partir de ahí ellos organizarán su equipo de trabajo para los próximos 4 años para gestionar lo que son los designios internos orgánicos del partido y cuáles son las políticas que el partido marca a nivel insular que después se trasladan a todos los municipios, ¿no? Y además en ese congreso
tenemos la primera parte, para que la gente sepa qué es lo que hacemos allí. Pues la primera parte se hace un resumen del trabajo que se ha hecho los 4 años anteriores, el balance de ese trabajo. Ese balance se lleva a los afiliados para que voten si están de acuerdo o no con el trabajo que se ha hecho. Pero no hay una urna, ¿no? Sino es donde tú mismo te encuentras sentada, ahí es donde es la votación, no sé cómo se denomina. Así se llama, eso es en plenario, es una votación en plenario, estaremos los 300 asistentes allí. Normalmente cuando tú en el Congreso te registras, pues te dan una carpeta, en esa carpeta llevas unas cartulinas que son los votos en verde, en rojo, en blanco, y en el mismo plenario pues se suele hacer a mano alzada, se le da el ok o el aprobado o el suspenso al trabajo de los 4 años anteriores, ¿no? Yo en este caso creo que el trabajo ha sido encomiable y además los datos lo avalan, porque veníamos, además de muchas administraciones estar en la oposición, a pasar a volver a gobernar, ¿no? Digamos que la gente nos volvió otra vez a dar el apoyo porque entendía que era necesario ese cambio para dar un nuevo rumbo a los designios de Canarias, de Tenerife y de muchísimos municipios, ¿no?, de esta isla. Por la tarde nos reunimos ya en diferentes salas para trabajar las ponencias a las que se llevan. En este caso son 2 ponencias, una ponencia que tiene que ver con nuestra estructura interna y nuestros cargos orgánicos, y otra ponencia que tiene que ver con hacia dónde queremos caminar, hacia dónde va a ir Tenerife en los próximos 10 años, ¿no? Es una ponencia muy potente, que la han trabajado además Rosa Dávila junto con todo un equipo de personas, y en la que entre muchos temas que se llevan, los más relevantes o importantes, podemos decir, y que son o de más rabiosa actualidad, tenemos temas como el de la vivienda, pero sobre todo también turísticos, como nombraba, y es el tema de la tasa turística. Estamos poniendo sobre la mesa. Organizar muchas cosas y reorganizar, ¿no? Exacto. La tasa turística, que no la estamos pidiendo para toda Canarias, sino para la isla de Tenerife. Que sea una tasa que se gestione desde el Cabildo de Tenerife, que sea la pernoctación, que sean las personas que duermen, que no sea para los residentes en Canarias, que no sea para que queden excluidos de esa tasa, por ejemplo, los niños, algunos sectores más vulnerables, personas que tengan que desplazarse por temas médicos. Y como perfectamente Diana sabe por su profesión, en el sector privado, viene del mundo del turismo, cuando a veces se viaja afuera, también te cobran una tasa por tú ir a ese sitio y por tu dormir. Cobran cada vez en más lugares del mundo. Y por visitar sitios. Más lugares del Aquí mundo. Aquí tenemos el TEIDE también, que en su día se habló de cobrar al que viene de fuera, al turista, una simbólica cantidad, para luego reinvertir todo eso y que sirva para el mejor acondicionamiento de todas las infraestructuras que tiene el TEIDE, ¿no? Mira, el turismo sin territorio no puede existir. El turismo, para darse, necesita un espacio territorial. Y sobre ese espacio, sobre ese territorio, se conforma. Hemos tenido un turismo que venía desde hace 50 años atrás, que fue necesario en un momento determinado de la transición y todo lo que se vivió en España, donde nosotros, pues muchas personas salimos de la pobreza. Sí, y muchas personas. Dio trabajo, ¿sí? Claro, porque dio trabajo a mucha gente, entre otros a mi madre, a mi familia, muchísimos. Que yo de niña jugaba con las clavijas de los teléfonos en los hoteles y vivía, ¿no?, en las recepciones y porque estaba toda mi familia trabajando en el Puerto de la Cruz en hostelería. Pero estamos en otro momento y tenemos que dirigirnos al turismo del siglo XXI, como decía antes. Y si no cuidamos nuestro territorio, y además como canarios y canarias que somos, defendemos nuestra canariedad y la singularidad y la belleza de nuestro territorio y lo protegemos, ese turismo llegará un momento que se ve abocado... Tantos destinos por ahí fuera que irán a otros sitios. Se ve abocado a buscar otros sitios vírgenes que comiencen, porque se acabaría choteando. Entonces necesitamos proteger nuestro territorio, la vida de nuestra gente, la calidad de vida de nuestra gente. No es fácil, hay que tomar, y seguramente habrá una parte de la población que no está de acuerdo y otra parte que sí, pero hay que tomar medidas valientes y hay que decantarse. Y estoy segura de que este tipo de medidas al final y a la larga son para reforzar el turismo y para que el turismo se transforme, para esa transformación del turismo, del modelo
porque el turismo evidentemente seguirá siendo el motor económico, pero tiene que ramificarse, tiene que transformarse y tiene que adaptarse a los nuevos tiempos y tiene que trabajar y caminar hacia la sostenibilidad, tanto de las personas, de la calidad de vida, como del territorio, como del medio ambiente, como de las energías y como todo, porque tenemos que ir hacia el futuro. Bueno, pues todo eso será este fin de semana, ¿no? Todo eso va a ser este fin de semana, así que va a ser un fin de semana bastante movidito y muy importante, donde tenemos que hacer una reflexión, escuchar todas las voces y bueno, lo que decías antes ya, por ejemplo, Masca es un espacio en el que se está cobrando una ecotasa y que se le está dando un servicio a la persona que va y se está regulando. Y hay que regular otros muchos espacios de la isla, como puede ser el Parque Nacional, que actualmente pues hay un cierto descontrol con el tema del tráfico arriba, pero también hay que dotarlo de servicios que cubran y que mantengan esos espacios. Si empiezas a mirar y empiezas a contar, miles y miles y miles de personas que suben a lo largo del año a visitar el Parque Nacional del Teide. Y quieras o no, hay momentos en los que ya ha pasado que si pasa algo, pues no tienes a nadie que pueda hacer frente a cualquier necesidad, ¿no? Y los recursos están muy lejos en los pueblos para luego subir hasta arriba. Llegar ¿no? hasta arriba. Así es, y hay quejas del propio sector turístico que necesita también un ordenamiento, una organización. Entonces, en eso es lo que estamos trabajando. Creo que son medidas... y el Parque Nacional, hay muchos municipios del norte que forman parte del mismo. El mayor que lo tiene es La Orotava, ¿no? El mayor que lo tiene es La Orotava, que estamos hablando de más de un 80%, creo que le pertenece. Que además se responsabiliza de la gestión, de los residuos, la recogida de residuos de todo el Parque Nacional, con la extensión que requiere, ¿no? Son los que... Y la seguridad. Y la seguridad. Exacto. Que brilla por su ausencia en muchas horas del día. Que tiene que llegar, es que imagínense, y eso lo ha dicho muchas veces el alcalde, lo ha dicho Francisco Linares, que tiene a las fuerzas de seguridad que tienen que estar pendientes de su municipio del casco y después también de subir arriba al Teide, o sea que los kilómetros ¿no? La distancia que hay, por eso es necesario también ordenarlo y cobrar unas tasas para también poder dar unos servicios. Pues Diana Mora, llegamos al final de esta entrevista. Empezábamos por el Puerto de la Cruz y vamos a acabar, como por supuesto, por el municipio de Puerto de la Cruz como presidenta de la gestora de Coalición Canaria en la ciudad portuense. Sin anestesia ni nada, como se suele decir, ¿le gustaría presentarse como cabeza de lista por Coalición Canaria a las próximas listas electorales? Mira, por Puerto de la Cruz. Es un poco pronto y yo sé que eso siempre es una frase recurrida porque tenemos unos pasos previos que hay que dar. Primero hay que montar el comité local, ponerlo en orden, nombrar a las personas que van a formar parte de ese comité, hacer las planchas que se presenten, abrirlo a todas las personas que se quieran presentar, porque cualquier afiliado o afiliada de Puerto de la Cruz puede presentarse a la Secretaría General del Comité Local y una vez ese comité esté formado y organizado, tendremos que trabajar y ver con qué equipo contamos, cuál es el proyecto de ciudad y con un proyecto y un equipo decidir entre todos y todas quién es la persona que puede representar a todos los afiliados y puede ser la persona que los afiliados y afiliadas quieran que sea quien les represente una cabeza de lista, una candidatura hacia la alcaldía de Puerto de la Cruz. Pues para terminar con algo del pasado, y ustedes dirán, a ver qué voy yo a decir ahora. Me viene a la mente aquella imagen, nosotros vamos ya creciendo, ¿no? Ya sí, tenemos nuestra edad, ¿no? Pero sí es verdad que me vino ahora a la mente aquellas famosas entrevistas cuando... Diana dirá, mira, me voy a sacar otra vez el tema. Pues es verdad, ella fue también reina del carnaval en el municipio de Puerto de la Cruz y me acuerdo que en aquella época, cuando estábamos no aquí, porque esta radio no había nacido, Radio Realejo, pero sí estábamos en Radio Club Tenerife y en la FM del Puerto de la Cruz, pues allí teníamos la oportunidad de hacer la programación, ¿no? Y en aquella oportunidad, pues, entrevistábamos a Diana como carnaval, como carnavalera, ¿no? Y como reina del carnaval, ¿no? Mira, yo recuerdo... Bueno, que te gusta mucho, tenía
del carnaval. Tenía 17 años, ¿no? Sí. Y fui con mucha ilusión, con además dos diseñadores portugueses que hoy en día han llegado lejísimos, Sí. ¿no? María y Marco, con los que hice después muchas Muy cosas famosos, también, sí. muchas famosos. Bueno, ya tenían un potencial tremendo, ¿no? En aquel momento. Y yo recuerdo Radio Club, Sí. es que lo recuerdo que estaba ahí en la Plaza de Colón, si no recuerdo Sí, mal. en la placita de los Reyes Sí, Católicos. la placita de los Reyes Católicos, que subías ahí en las escaleras sí, y tenían sí, allí, sí. y recuerdo... Que daba para la calle La Hoya. Que daba para la calle La Hoya, las dos calles, Sí, daba a la avenida y a sí. la otra calle. Y lo recuerdo además con cariño, siempre me sentí muy bien tratada, la verdad, y bueno, igual que aquí en Radio Realejo. Y sí, el tiempo pasa para todos, pero bueno, siempre comprometida con las cosas importantes y los designios de la ciudad. Diana Mora, muchísimas gracias por compartir este ratito de radio con nosotros y que salga todo bien. Pues muchísimas gracias y a seguir trabajando. Muchas gracias, hasta la próxima. Despedimos a Diana Mora, desde la gestora de Coalición Canaria en el Puerto de la Cruz, una mujer del turismo y que hoy nos ha contado muchísimas cosas. Pero la radio sigue y vamos con otros invitados. Gracias.